y la varianza crece. Ya, ahora sí lo tengo. Ya, ok. Pero en realidad todavía no he dicho nada nuevo, era lo que estaba reforzando, entre comillas, lo último de la vez pasada, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces, vemos entonces que al disminuir la complejidad de mi modelo, dado que estoy disminuyendo el número de variables, entonces el bias va a crecer, el bias en la determinación de los coeficientes va a crecer, mientras que la varianza va a decrecer. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Ok? En principio, uno puede hacer un cálculo un poquito más, cómo se calculan estas cosas en principio. El error que uno puede cometer con mi modelo, lo que yo quiero es que mi modelo funcione. El error al cuadrado de cometer, llamémosle error a este del modelo, se divide en dos partes. La primera es la diferencia que existe entre el valor esperado de mi estimación, esto es como mi estimación I, ¿sí? Menos el valor real, esto es como mi I, el valor real, ¿no? Con el coeficiente real. Esto al cuadrado es lo que se denomina el bias al cuadrado por del estimador, ¿sí? Es el valor del estimado. Si a eso le agrego ahora el valor esperado de la diferencia que hay entre el estimado y su valor promedio, todo esto al cuadrado, esto es lo que se llama la varianza de la estimación. Entonces tengo dos cosas, más adicionalmente, o sea, el error que uno puede cometer cada vez que resuelve un modelo de tipo lineal es el producido por el bias en la estimación de I, más la varianza de la estimación de I, más un error, que llamémoslo así, de cosas que no conozco, ¿no? Esto es desconocido. O sea, algo que mi modelo no puede realmente definir o es un error que siempre está presente. Ok, entonces, en general tenemos... Ok. En general tenemos que el error de trabajar con algún modelo de tipo lineal básicamente se compone del bias más esto. La suma de los dos, tanto de la varianza como del bias, es el error que produce mi modelo. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar siempre? Bueno, el menor error posible. El que me produzca el balance adecuado entre el bias y la varianza. Déjenme explicar un poquitito más este término, un poquito también intuitivo, pero quizás de mejor manera. Cuando el programa me deje, estoy siempre en la misma cuestión, y eso que lo reinicié y todo, pero bueno. Vamos a ver si se entiende un poquitito mejor así, a ver si se entiende este concepto de mejor manera. A ver, voy a un segundo, y creo que va a quedar más claro si lo dibujo, si hago esto. Imagínense que tengo, bueno, voy a tomar dos ejes, y voy a dibujar unos puntitos, por ejemplo, no sé, unos puntitos. Estos son mis puntitos en general. Pongamos que tengo algo como esto. Este no, ese último que dibujé no. ¿Sí? Bien, entonces tengo acá mi X y tengo mi Y y tengo mis puntos. ¿Sí? Habitualmente si yo utilizo un método de regresión, hagamos lo siguiente, vamos a suponer que, nuevamente, déjeme hacer otra cosa más, otro gráfico, idéntico a esto, pero con menos puntos. ¿Ok? Voy a tomar esto, por Dios. Perdón por acá. Ya, voy a tomar este valor que está acá. Vamos a colocarlo acá. Y estoy buscando dos casos. ¿Ok? Voy a suponer ahora que voy a elegir, por ejemplo, de este lado voy a elegir solamente este punto y este punto. ¿Sí? Y esos dos puntitos. Y lo voy a colocar acá nada más. Y ahora va a quedar claro qué es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, voy a suponer que este punto y este punto aquí arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que tendría. Bien. Estos XY. Ya, tengo XY. Supongamos que estos son nuestros datos que tenemos, por ejemplo, estos son nuestros datos training, ¿no? Y estos son nuestros datos testing. Tenemos parte de la data, vamos a usarla en training y parte de la data la vamos a usar en testing y ahora elegimos este dato y este dato. ¿Ok?
Supongamos que yo no conozco, que yo voy a probar mi modelo, lo voy a probar después con mis datos testing. Solamente tengo estos dos puntitos para resolver mi problema. ¿Qué es lo que pasa si yo hago un modelo de regresión lineal? Mi modelo de regresión lineal va a tratar de cometer el menor bias posible. Y si va, es decir, va a tratar de pasar por todos los puntos para ajustar bien el problema, ¿no? Ajustar bien el bias significa exactamente que va a ajustar los datos training de la mejor manera posible. Si yo hago el ajuste de los datos de la mejor manera posible, entonces debería haber dibujado una recta más o menos así, ¿no? Esa es la mejor recta posible, ¿sí? ¿Se entiende? O lo que es lo mismo, esa misma recta, hagámoslo acá para que se entienda mejor. También aquí, este sería nuestro modelo. El mismo modelo que nosotros acabamos de resolver acá con esos dos puntos, ese modelo en los datos sería este de acá. ¿Se entiende, no? Ahora, repito, acá el bias es 0. ¿No sé? Se nota al tiro que el bias acá debe ser 0. Bien, acá recuerdo que el bias es de la estimación del valor de i, tiene que ser 0. ¿Ok? ¿Se entendió, no? ¿Por qué? Porque hay un ajuste perfecto. Y él les había dicho que el ajuste de los datos training es lo que tiene que ver con el bias. Como aquí hay un ajuste perfecto, ni un problema. ¿Pero qué pasa con la varianza? La varianza tiene que ver con el ajuste de mis datos testing. Si voy a mis datos testing que están acá, me doy cuenta de que si yo quisiera predecir algo, algún valor estimado, con respecto a estos datos que están acá, lo voy a hacer bastante mal, ¿no? ¿Se ve, no? Porque la recta no pasa, el mejor modelo tendría que ser algo así como mejorarlo, ¿no? Sería algo así como, dibujo un segundo, insertar sería algo así como este, digamos, tratar de pasarlo ese sería como el mejor modelo entre comillas, digamos, ¿no? Pongámoslo así, sí, eso es, dibujo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En primer lugar, más que se entiende, aquí hay dos problemas que me gustaría ilustrar con esto. Primera cosa, que si yo divido mis datos testing y training, significa que yo podría ahora ajustar mis datos de acuerdo a mis datos training y voy usando un método OLS. El método OLS justamente lo que va a hacer es tratar de mejorar, tratar de pasar por lo mejor punto posible. ¿Por qué? Porque su bias es 0, no tiene otra opción. Él va a pasar por los dos puntos y va a trazar la mejor recta que pase por dos puntos, es justamente la que pasa por encima de ellos, y el bias va a ser 0. Si yo en principio quisiera introducir un poco de bias, ¿qué significa introducir un poco de bias en general? Usar, por ejemplo, un método como los métodos que estamos hablando de Rich y el método de Lasso, lo que hace es introducir bias al problema, eliminando un tipo de variable. ¿Qué es lo que hace ese método? Bueno, el método haría tratar de dibujar una nueva recta, por ejemplo, una recta que haga algo como esto, ¿no? En vez de esta, una que pase, por ejemplo, por un solo punto, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta sería eso sí tendría bias, ¿no? Distinto de 0, el bias distinto de 0. Pero ¿qué pasa? Es que desde el punto de vista de los datos, training, esta recta es muy mala comparativamente con esta, ¿no? Pero si yo esta la coloco acá, es una mejor recta precisamente porque le introduje un bias para tratar de disminuir la varianza. ¿Se entiende esa idea intuitiva, no? Bien, aquí hay otro problema más adicional. Por ejemplo, esto es un problema de dos variables, ¿no? Disculpe, la variable target y tengo una variable independiente que es x, ¿no? Acá yo necesito determinar, por ejemplo, dos parámetros, el beta 0 y el beta 1, ¿no? Entonces tengo dos parámetros a determinar, ¿no? Dos parámetros. Bien, ¿cuántas observaciones tengo en general acá en este modelo? En realidad tengo dos observaciones, ¿no? Bien, yo tengo dos observaciones para determinar dos parámetros. Estamos diciendo más o menos que el número de variables es aproximadamente, de hecho es una, ¿no? El número de variables independientes es uno, es aproximadamente igual al número de observaciones. O sea, está cerca, es uno, ¿no? ¿Se entiende? Hay dos observaciones y hay una variable, que en principio me va a tratar de determinar dos parámetros. Cuando tiene un caso como esto, uno dice que el número de variables es del orden del número de observaciones, y uno dice que estamos en un caso de con muchas variables. A pesar de que hay una, es muchas variables. Es decir, ¿cuándo podemos decir que hay muchas variables en nuestros modelos? En este caso, claro, es un caso extremo, ¿no? Pero cuando el número de variables es aproximadamente igual al número de observaciones, estamos en un modelo que es muy complejo.
A pesar de que entiende el criterio de complejidad, no se refiere a que tengo mucha data, al contrario, se refiere a que el número de variables es muy grande comparativamente al número de observaciones. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el número de variables es comparativo al número de observaciones, entonces lo que va a hacer el modelo es tratar de ajustar para disminuir, por el modelo LS, para disminuir el bias, y va a ajustar lo mejor posible, pero va a generar una varianza enorme. ¿Sí? Porque entonces mi modelo se vuelve muy inestable. ¿Por qué? Porque tiene mucha varianza y no logra explicar después el modelo con muchos más datos, en principio. O sea, o con otros datos distintos. O sea, no es que sean muchos más datos. Por ejemplo, si yo quiero explicar este valor y son dos distintos nada más, en ese caso yo no podría explicarlo con esta recta que escribí. O digamos, la diferencia es muy grande. La diferencia entre el valor estimado de este y el valor este es demasiado grande, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que necesito tener un número de variables pequeño, porque el número de variables muy grande implica que mi modelo es altamente complejo, produce un bias verdaderamente chico, pero una varianza gigantesca que no me permite después explicar el resto de los demás datos. Es decir, hay un riesgo de overfitting, de lo que se llama. El overfitting es el mínimo de bias. ¿Se entendió hasta ahí lo que te trato de explicar? Por lo menos teóricamente esa sería como la idea. Entonces, ¿cuál es la resolución de mi problema? Mi problema es reducir la dimensionalidad del problema. Tratar de disminuir la cantidad de variables en todo el tiempo. Por eso hay la necesidad de encontrar variables importantes en mi modelo, variables que no me confundan, no me complejicen el modelo, porque de esa manera yo estoy disminuyendo la inestabilidad o la varianza de mi modelo. Entonces, en general, lo que voy a tener es algo como esto, o que es lo que hace la Rich, por ejemplo, es justamente moverse desde acá, desde el modelo que tengo acá, hasta buscando un modelo en esta dirección. Hacia allá en esta dirección tenemos los modelos Lasso y tenemos el modelo Rich en esta dirección, y vamos a ver cuál más o menos debe ser la bias producido y la varianza producido por estos dos métodos, en particular el Rich, porque el Lasso es más difícil de manipular porque no tengo la expresión exacta para los betas, mientras que en el Rich sí la tengo, ¿no? Ok, vamos un momentito a ver cómo funciona esto con Rich en particular, pero bueno, hagamos eso primero, después voy a hablar de otro tema importante, ¿no? Veamos el método para reducir la dimensionalidad o básicamente para reducir la complejidad de mi modelo. Entonces, nuevamente vamos a usar el Rich ahora, la regresión Rich, que es un método mediante penalización, ¿no? Mediante penalización, disminuye la complejidad del modelo. La complejidad del modelo. ¿Bien? Ok. ¿Qué es lo que uno hace para hacer Rich en particular? En particular, lo que uno minimiza es la diferencia que hay entre esto y esto, con norma cuadrada. Esto es lo que hace el OLS, es minimizar esto, en principio. Pero ahora le vamos a agregar una penalización. Siempre le pongo lambda, pero en realidad es lambda que se usa, pero habíamos hablado siempre de K, de beta cuadrado. ¿Ok? Entonces uno lo que hace, llamemos a una función que va a depender en principio de beta y va a depender de K, ¿no? K es externo, no necesito minimizar por K, sino simplemente es externo. Entonces yo lo que quiero hacer es encontrar el mínimo para todos los betas de mi función f de beta. ¿Ok? Eso es lo que uno hace. Recuerden que esto es, no sé si lo expresé, pero esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Este problema es equivalente este problema al problema siguiente, al problema de minimizar o hallar el mínimo de esto. Esta es la norma al cuadrado. Recuerden que son los cuadrados, de la suma de todos los cuadrados. ¿Sí? La norma, en general, aquí me faltó escribir que está al cuadrado. Y me faltó que está al cuadrado, ¿no? La norma de la suma de los cuadrados. ¿Sí? Eso es, la suma de los cuadrados, la diferencia es esta. Con respecto a beta, eso es lo que uno quiere hallar, pero sujeto
a la condición de que la norma beta cuadrado sea menor que un cierto valor de t. Este problema se puede escribir en optimización como un problema de este tipo. Son completamente equivalentes. Esta es una condición y esta es una función Lagrange donde k aquí va a ser el rol de básicamente de los multiplicadores de Lagrange, en alguna manera. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cómo se entiende? A medida que t va siendo más chiquitito, los betas van haciendo, los betas que están acá, que son coeficientes beta, recuerden que aquí están metidos los beta 1, beta 2, etcétera, etcétera, hasta beta p, ¿no? Incluyendo el beta 0 también, en particular. Lo que uno quiere hacer, en principio, es, si yo disminuyo esto, entonces, como la condición, tengo menos presupuesto para los betas, algunos de los betas se tienen que tender a 0, o todos van a tender a 0. Lo que unos tienden más rápido a 0 que otros, y eso es lo que uno necesita entender mejor. ¿Se entiende, no? Entonces, si uno hace cómo calcula el mínimo de este problema, que básicamente es resolver lo mismo, es simplemente tomar la derivada con respecto a beta, de beta igualar a 0, y resolver el problema de arriba, ¿no? ¿Sí? O sea, esto es relativamente sencillo, no es difícil, ¿no? ¿Se entendió? Eso se entiende, ¿no? O sea, ¿cómo se calcula esto? Bueno, primero esta expresión, ¿cómo sería como la derivada? No lo voy a hacer, voy a dar la respuesta al tiro, pero debe usarse algo así como e menos esto, transpuesto, multiplicado por menos más k de beta por beta, o sea, beta transpuesta por beta. Y yo voy a derivar con respecto a beta esta expresión y volverlo a hacer, ¿sí? Resolviendo este sistema de ecuaciones, o no de sistema, realmente es una ecuación vectorial, pero una ecuación únicamente. El resultado es el siguiente. Obtenemos que el beta obtenido, el estimador, resolviendo esto por el método Rich, que también va a depender de k, va a ser igual a x transpuesta por x más k y p. Uno puede resolver eso y no es difícil resolverlo. A la menos 1 por x transpuesta multiplicado por y. Esa es la respuesta. Eso es lo que nos daba el método acá. Creo que lo habíamos, no lo resolvimos nunca, solo escribimos la expresión, pero ustedes pueden hacer la derivada y darse cuenta que vamos a tener algo como esto. Esta y es la identidad, ¿no? De orden P, ¿sí? En la matriz de identidad. Ok. Entonces, si yo quisiera, este es el Rich, básicamente. Si yo quisiera encontrar el bias en este estimador, el bias, vamos a estimar, tendría que tomar la diferencia que hay entre el valor esperado de este beta RK menos el valor real beta. Y eso sería el bias del estimador de Rich. ¿Bien? Entonces, si uno reemplaza esta ecuación acá, y trataremos de resolver el problema de la siguiente manera. O sea, reemplazo, recuerden que todo esto que está acá es una matriz, ¿no? Una matriz. ¿Sí? Ese de acá. Y tendríamos entonces el bias de I, básicamente, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, si yo reemplazo esto acá, nos va a quedar algo así como... Nos queda como... Bueno, toda la matriz afuera. Nos queda X transpuesta, lo reemplacé ahí, por X más K por I, P a la menos 1 por X transpuesta, ¿no? Por el valor esperado de la I, ¿no? Por el valor esperado de I. Pero recuerden que el valor esperado de I, eso nos daba como X por beta, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan que eso es el valor esperado de I? Entonces nos queda por X por beta. Menos beta. ¿Bien hasta ahí? Eso es lo que nos daba el bias hasta ahora. Ahora, si tengo un beta acá y tengo un beta acá, puedo tratar de hacer sacar factor común, ¿no? Entonces nos va a quedar como X transpuesta por X más K y P, bien, a la menos 1. Por cierto, ¿qué pasa si el K fuese 0? Por ejemplo, acá, si K fuese 0, ¿qué pasa? Si K fuese 0, si yo elimino este de acá, si K fuese 0, ¿qué se obtiene con K igual a 0? Primero se obtiene xt por x multiplicado por esto a la menos 1, se va a cancelar con ¿no? Me va a quedar beta menos beta, que sería 0, y es el caso OLS que tiene un estimado, o sea, tiene un bias igual a 0. Si yo le pongo un valor de K, ya estoy teniendo un estimado distinto de 0. ¿Se da cuenta, no? O sea, igual,
Agregarle K significa que voy a aumentar el bias. Antes no lo tenía, ahora lo voy a tener. Pero démosle una expresión final a esto para ver cómo queda. Me queda X transpuesta por X acá, menos IP, ¿no? Y voy a sacar factor común beta. ¿Okay? Saqué factor común beta de acá y me quedó una identidad acá. Ahora, voy a hacer un rejuego un poquitito. Ups, allá. Voy a hacer un rejuego. XT lo puedo escribir como XX más KIP, todo eso, menos KIP, sin alterar la expresión, ¿no? ¿Se ve, no? Eso que tengo acá. Ahora, si tengo esta expresión que es lo mismo que había antes, y yo lo multiplico por esto, ¿qué va a obtener? Este se multiplica con este y queda la identidad, porque son inversos, ¿no? ¿Sí? Y este se multiplica con este y el resultado va a ser algo como eso que está ahí. Me va a quedar, si me queda, disculpe, si este lo multiplico con este, me queda IP que se va a cancelar con este IP, ¿no? ¿Se ve o no? ¿Sí? Por lo tanto, el resultado hasta ahora nos va a quedar como menos K multiplicado por KT X más KIP a la menos 1. Quiere decir que el bias de el beta rich se calcula usando, perdón, vamos a hacerlo mejor acá para que no se vea tan odioso esto. Me queda que el bias de beta rich K va a ser igual a esto. Y ahí tenemos el bias. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que obtengo acá? Que a medida que crece K, también crece el bias. Eso es lo que puedo ver desde acá, ¿no? Si K crece, si K aumenta, entonces también aumenta el bias en particular. Entonces, aumentar K o hacer K mayor que aumentarlo, implica que el bias también aumenta. El bias aumenta. ¿Qué pasa con la varianza? Uno puede ahora calcular la varianza en principio. La varianza es básicamente colocar, si ustedes se fijan, yo tengo la varianza nuevamente quiero hallar la varianza de esto, y tendría que colocar esta fórmula que tengo arriba, esto, completamente acá, pero no me voy a saltar ese pedazo porque en realidad no lo voy a hacer de agrandarlo, pero lo voy a dejar expresado como cuadrado, tal cual me va a quedar X transpuesta por X más K y P a la menos 1 por X transpuesta por X XT por X más K. Se puede reducir mucho más, pero lo voy a dejar por el momento así, ¿no? En realidad solo quiero mostrar que acá ambas K que están acá están en el denominador, producto de la menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, este K que está acá y este K que está acá está en el denominador. Por lo tanto, cuando K crece, ¿no? ¿Qué pasa con la varianza? La varianza de beta RK decrece. Entonces, tengo un método que si yo ajusto el valor de K, lo que voy a hacer es aumentar el bias ficticiamente de alguna manera y disminuir automáticamente la varianza, tratando de buscar como el fondo de esta curva óptima que había antes, tratando de buscar el óptimo. Entonces, justamente esto es un buen método haciendo penalizaciones. Se le llama penalización porque estoy usando una variable de penalización y eso viene de la teoría de optimización, donde esa variable se le llama parámetro de penalización o penalización simplemente. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es eso, es penalizando las variables para que estas variables vayan tendiendo a cero y vayan disminuyendo el número de variables importantes. Voy tratando de disminuir las variables. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, eso es lo que hace el método, básicamente el REACH, por eso es importante. También lo hace el método Lazo, pero en cuanto al método Lazo no tengo unas fórmulas tan bonitas como esta, porque no puedo calcular los betas así de manera analítica, sino lo tengo que hacer numéricamente. Lo que uno puede hacer es numéricamente hacer un cálculo y darse cuenta que el efecto es el mismo. Crece el bias y básicamente disminuye la varianza, y eso lo podemos calcular directamente digamos, de un software, pero no de las fórmulas en particular. Justamente sobre eso quiero hablar ahora, rapidito, para poder entrar a una cosa práctica, para que no sea tan pesado la fórmula, antes de que me deje esto escribir. Ahí lo hice, qué bueno.
se queda pegado por alguna razón que desconozco realmente. Ok, la idea es la siguiente. Todo nuestro, ahora voy a hablar también del método Lazo, pero que el método Lazo hace lo mismo, pero repito, no tengo estas fórmulas en particular. Ups, seco, nada más, por favor. Sorry, permítame hacer una... Y esto me pasa cada vez que cuando estoy sin conectarme a Zoom, no tiene ningún problema. Pero cuando estoy conectado a Zoom, empieza a tener el problema de que se queda pegado la imagen. Deme un segundito. Voy a volver de nuevo. Y un segundo, por favor. Que se queda pegado la imagen. ¿Sí? Bueno, estupendo. Funcionó ahora, debe estar funcionando ahora de nuevo. Pero en algún momento se va a pegar de nuevo. Ok. La idea es que hay que elegir dónde está el problema acá. Aquí el problema es K, justamente. Yo tengo un parámetro que yo no tengo cómo elegirlo de manera sencilla, en principio, ¿no? Opa, qué pesadez. Ya, ok. Ahí lo hice, pero está muy pesado. Repito, ¿dónde está el problema ahora? Que ahora yo tengo un coeficiente que le llamo Rich, pero este coeficiente va a depender de K. Y yo tengo en mi programa aquí arriba, o sea, mi problema es que yo quiero ahora ir disminuyendo, irme en esta dirección. Y por lo tanto yo tengo que ir buscando un K. Todo mi problema consiste ahora en elegir el mejor K que me lleve esto a la zona óptima. Es decir, que aumente el bias, pero no demasiado grande. No que me pase, porque si no sería de este lado, que sería el bias tan grande que mi modelo no sirve. Bien, disminuyo la varianza, sí, estupendo, pero mi bias es tan grande que no me sirve de nada el modelo, porque no predigo los coeficientes correctos. ¿Sí? Pero que adicionalmente me disminuya la varianza, pero que también esté en la zona correcta, la zona que le llaman el sweet spot, le llaman como en inglés, como el punto dulce, digamos. Así le dicen el valor. Entonces, eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo elijo el K? Existen distintos métodos para elegir el K, aunque yo no voy a entrar en mucho detalle con respecto a estas fórmulas, sí la voy a dejar porque la vamos a escribir en un algoritmo. Existen distintos métodos. El primer método, bueno, es usando lo que se llama los criterios, que se llaman criterios de informática, de información, se llaman criterios de información. Criterios de información. Repito, ¿cuál es mi problema ahora? ¿Cómo elegir K? ¿Bien? Para tener un buen modelo. Bien. Ya lo primero que hicimos, resumo brevemente. Sabemos que disminuir las variables disminuye la complejidad de mi modelo. Sabemos que si yo disminuyo mis variables, aumenta el bias, pero disminuye mi varianza. Y adicionalmente sabemos que una buena forma de disminuir variables es usando un parámetro de penalización. Entonces, todo el problema consiste ahora en encontrar el K bueno que me permita tener un buen modelo que esté justo como en la mejor posición entre bias y varianza. Para eso voy a ocupar un criterio que fue hecho por un japonés, básicamente en el año 74-76, que se llama Akaike. Entonces, eso se llama criterios de información. Criterios de información. Y se llama, el primer criterio se llama el Akaike Information Criterion. Que se llama AIC. Ese es uno de los más usados en la práctica. Y aunque lo voy a entregar de una forma sin explicar notoriamente, tiene que ver con teoría de la información. Y básicamente tiene que ver con cuánta diferencia hay entre cuánta pérdida de información yo tengo al hacer mi modelo respecto al modelo real. Bien, y para eso este Akaike, que fue muy famoso su método,
en principio el método se calcula de la siguiente manera. El AIK, que lo van a encontrar en todas partes si van a estudiar análisis, van a hacer datos, si van a trabajar con datos. Este método es fundamental para poder entender si mi modelo es mejor que otros. Lo malo que tiene es que tú puedes, o sea, no lo malo, sino lo malo es que tú nunca vas a saber la diferencia que hay entre el modelo real y el modelo que estás ocupando, o sea, entre el valor, digamos, el caso real y el modelo que estás ocupando, porque nunca conoces el caso real, no conoces el modelo supremo, ¿entiendes? Lo que sí sirve para comparar entre modelos. Si tienes 18 modelos distintos, entonces tú puedes calcular cuánta pérdida de información produce cada uno de ellos. Entonces esa es la gran gracia de esto y se calcula de la siguiente manera. Es el número de observaciones por el logaritmo natural del producto de los errores que tienes, más 2 veces, ahora le aclaro qué es esto, los grados de libertad, degree of freedom, ¿sí? El degree of freedom ahora lo voy a decir qué es, en principio, y para poder calcularlo, esta es la fórmula. Bien. Yo en principio, evidentemente, ¿qué conozco de acá? Bueno, yo sé el número de observaciones que tengo, evidentemente. Esto yo lo puedo estimar, ¿no? Lo puedo estimar. Recuerden cómo se estimaba esto, simplemente tomar i menos esto, ¿no? Ese es el valor que uno calcula acá y resuelve el problema. Y es donde yo lo reemplazo, evidentemente, por esto, ¿no? Eso sería, ¿no? En este caso, acá tendría que ser, el min puede ser OLS, o puede ser simplemente el modelo con Rich K, ¿no? O puede ser el beta, si lo supiésemos, con Lazo, ¿no? Entonces, esto es el estimado que voy para escribir, para determinar esto. Ahora, si ustedes saben, básicamente, el estimado que uno tiene se calcula así, ¿no? Más o menos ese. Y este valor, en el caso del OLS, supongamos que yo voy a tomar el OLS, en el caso OLS, se calcula tomando esta matriz de esta manera, sería X, y el beta, recuerden cómo se calcula, sería como X transpuesta, ¿no? Creo por X, si mal no recuerdo, a la menos 1 por X transpuesta, ¿no? Multiplicado por Y, ¿no? Eso es, si mal no recuerdo, creo que era así, ¿no? Eso. Ya, esta matriz que está acá, es una matriz que le llaman por lo general matriz H, que es como un proyector. Básicamente lo que tengo es que esto es igual a H multiplicado por I. ¿Por qué es un proyector? Creo que lo había dicho varias veces ya. Que yo tomo este proyector, recuerden que toda esa matriz H va a depender únicamente de los datos, ¿no? En el caso OLS depende únicamente de los datos. Y yo se lo aplico a mi variable target y voy a tener un estimador de esta forma. Y este es un proyector. Proyecta sobre el espacio de conocimiento de mis datos mi valor. Lo que siempre habíamos hecho la grafiquita como esta, ¿no? El I va a ser esto, y si yo lo proyecto así debajo, este valor va a ser mi valor estimado. Y aquí en este mundo, en ese plano, es donde viven mis variables predictoras. Mi variable X1, X2, etc. Y yo puedo hacerla ahí como una combinación lineal de esas variables que yo conozco. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Bien, este valor que está acá, la traza de ese valor H, la traza, es lo que se le llama los grados de libertad. La traza. Por supuesto que va a haber grados de libertad que va a depender, esto es para la matriz OLS, ¿no? Esto sería entonces los grados de libertad para el método OLS. Es muy sencillo, fíjense, ¿qué pasa si yo calculo la traza de H para el OLS? Por ejemplo, si yo reemplazo esta matriz acá, me quedaría X por X transpuesta por X a la menos 1, ¿no? Por X transpuesta, ¿sí? Recuerden, ¿no? Dentro de la traza. Pero observen qué pasa dentro de la traza, yo puedo cambiar los órdenes de la multiplicación. ¿Sí? ¿Sí? Dentro de la traza, porque supuestamente son los vectores que están acá. Por lo tanto, mirando esto es lo mismo que escribir X por X transpuesta, ¿no? Segundo, hay algo extraño aquí, no está bien. Algo que me equivoqué, disculpen. Perdón. Es un problema en la fórmula. La transpuesta está acá. ¿Está bien? No. No. La transpuesta está correcta. Sí. Aló, no te escucho. Más alto. Ahí está bien escrita. Está bien escrita, sí, está bien escrita. Todo lo que dice Su es correcto, sí. Lo que pasa es, sí, no hay problema. Que está todo bien lo que me dicen. Ya, lo que puedo hacer es lo siguiente acá. Puedo multiplicar esto y puedo arreglar esto que está adentro de forma tal que sea algo así como esto, por X transpuesta por X, ahora menos 1 por X transpuesta por X.
puedo ordenar. Recuerden que puedo ordenar dentro de la traza, puedo ordenar las matrices, ¿no? Por lo tanto, eso me daría la traspuesta de quién? De IP, ¿no? ¿Sí o no? De IP, un segundo. De IP, justamente la traspuesta de IP, ¿sí? ¿Se entiende, no? ¿Y eso qué significa esto? Significa que eso es igual a P, que es el número de ¿Qué variables era que la traza tengo. específicamente? Disculpa, ¿Qué era la traza específicamente, profe? No la caché. traza de una matriz, si yo tengo una matriz, no sé, una matriz A y J cualquiera, y le calculo la traza de la A y J, eso es igual, de la matriz entera, esa es igual a la sumatoria de los I, de los elementos que están en la diagonal. Solamente desde I igual a 1 hasta N. O sea que la traza de una matriz es justamente la suma de los elementos que están en la diagonal principal. Eso es lo que es en general. ¿Está bien? Entonces, básicamente, ¿qué obtengo? Que voy a tener IP y como tengo puros 1 en la diagonal, va a ser igual a P. Quiere decir que en el caso de OLS, el número de... El grado de libertad va a coincidir con el número de variables que tengo. P. Si tengo P variables, voy a tener P grados de libertad. ¿Se entiende, no? Ahora, eso no lo voy a tener para el caso si yo estoy estimando usando ahora un... Perdón. Si yo estoy usando un estimador, pero ahora Rich K, entonces ahora no voy a tener esta traza. De hecho, ahora lo que voy a tener es una matriz H distinta. La matriz H va a ser distinta. Recuerden que nuevamente esto se escribe, no sé cómo explicarlo mejor. Si yo reemplazo esto de acá, tal cual me va a quedar como X, pero ahora tendría X transpuesta. Vamos, perdón, usar otras fórmulas. Un paréntesis cuadrado para separarla. Nos va a quedar aquí X transpuesta por X más K y P, ¿sí? Todo eso a la menos 1, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenía el valor de beta? Arriba el primer valor de beta que habíamos tenido, creo que era eso, un segundo, esto. Por X transpuesta. Perdón, sí. Todo eso por X transpuesta. ¿Ya? Y eso multiplicado por Y. Quiere decir que ahora mi H ahora distinta, llamémosle H rich a esto, mi H va a ser distinta a la otra y por lo tanto ahora los grados de libertad de F no va a ser igual al número de variables. Lo interesante es que hay software que ya se equivocan, interesante que he visto algunos software donde siempre los grados de libertad lo toman como el número de variables, a pesar de que aquí el número correcto es la traza de HRK. Entonces hay que calcularla. Ahora es más difícil calcularla, pero la podemos calcular. Si yo tengo todos estos valores, la puedo calcular usando un programa. Repito, las X yo las conozco, todo lo conozco, esta matriz la puedo construir usando mis datos. Por lo tanto, allá la traza es muy sencillo, ¿no? Me refiero sencillo a calcularla si yo tengo una matriz calculada. Si tengo una matriz, sumo los elementos que están en la diagonal y esta matriz yo la puedo construir. Por lo tanto, esto no es un drama. Esto es lo que le llamo en los grados de libertad, pero para el caso K. También ese es un tema. Ahora, el problema va a ser cuando yo tengo lazo. En caso de lazo, yo no puedo calcular directamente la traza. Tendría que calcularla usando otra metodología, ¿sí? otra forma. ¿Ok? Entonces, básicamente ya yo sé cómo calcular esta fórmula, en principio, ¿no? Tendría que tener, básicamente, calcular los errores y calcular la traza de las matrices asociadas a cada una de ellas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en este instante usando R. ¿Sí? Vamos a usar este criterio, pero antes hay otro criterio más, muy breve, que siempre se usa o este o el que viene, que se llama BIC, que también es muy parecido a este, es casi lo mismo, pero fue descubierto como en los años 80 aproximadamente y que también tiene un buen funcionamiento. Hasta ahí se parece, fíjense que es lo mismo que la Caique, ¿no? Pero ahora lo que le agrega es más 2 veces la grado de libertad, pero multiplicado por el logaritmo del número de observaciones que tiene. Este se llama Bayesian, por la B, que se llama Bayesian Information Coefficient, ¿no? Acá, ¿cómo es? Criterion, disculpen. Bayesian Information
criterion. Un momento. Information criterion. Ok, este valor, el Akaike y el Bayesian, son los que se usan habitualmente para decidir si el que tenga, lo que uno quiere hacer es lo siguiente, uno quiere la menor pérdida posible de información a partir del modelo. Este es un criterio de información que me dice cuánto yo pierdo al ocupar un modelo determinado. Básicamente es eso. Eso es lo que uno tiene en general. Entonces, este valor, mientras más pequeñito sea, significa que pierdo menos información. Entonces, voy a tratar de siempre de encontrar un modelo, o en particular, acá voy a elegir acá o acá, en este valor. Esto va a depender de K en principio, va a depender de K. ¿Y a partir de dónde va a depender de K? Bueno, va a depender de K porque aquí también el K está involucrado y aquí básicamente K va a estar involucrado en los grados de libertad, ¿no? Entonces voy a elegir el valor de K tal que me disminuya el BIC o el AIC, el Akaike o el BIC, que habitualmente se dice así, ¿no? Dame el Akaike o el BIC de tu modelo para yo elegir cuál de los dos quiero, ¿ok? Ahora, existe un tercer método que también lo vamos a hacer ahora. No se preocupen, va a ser rápido. O estamos en tiempo, ¿no? Sí, estamos en tiempo. Va a ser rápido porque ya lo tienen arriba ya el algoritmo, pero hay que entenderlo, y es lo que me interesa. Hay otro método que ya lo habíamos estado empleando, que tiene más relación no con información, con teoría de la información, sino tiene más bien relación con data análisis o análisis de datos o data science. Los data scientists les gusta mucho más otro método, que es usar el cross-validation. ¿Qué significa cross-validation? Repito, más o menos cross-validation significa a grandes rasgos lo siguiente. Si ustedes quieren, podemos movernos hacia ese método. ¿Cuál sería el método cómo se hace el método de cross-validation, que es el tercer método para determinar el valor de K? Vamos a un tercer método. Voy a escribirlo ahora mejor para tenerlo escrito. Si es que pudiera, por supuesto. Un segundo. A ver si escribo algo acá, ¿funciona o no? No. Ya, me quedé pegado nuevamente. Ya, ok. Bueno, no lo voy a escribir más porque me aburrí creo que ya lo logró. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, tengo otro método que se llama el método cross-validation. El cross-validation es un método. Se llama así. Ups, no está malo. Malo. Se llama cross-validation o validación cruzada. Eso es lo que se llama. Consiste más o menos en lo siguiente. Ya, yo quiero testear distintos valores de K, ¿no? Supongamos que K pertenezca a un cierto intervalo, K1, etcétera, hasta, no sé, Km, por decir algo. O P, vamos a ponerle otro valor, otra letra para que no se confunda. Yo tengo P valores en los cuales yo quiero elegir el mejor de ellos. Tengo un conjunto de K determinado, ¿sí? Entonces voy a suponer que voy a tomar y tengo los datos, mis datos para validarlo o tengo mis datos que van a estar dados por supuesto, mi matriz de datos. ¿Ok? Entonces este es mi input, tengo distintos K y tengo mis datos en particular. Recuerden que los datos se componen de dos partes, de las X y de las X que son los predictores y los targets. ¿Ok? Eso es lo que uno quiere hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar con dividir mis datos en K partes distintas. Por lo general, se le llama método K-fold. Fold significa como pedazos, digamos. Voy a dividir en K pedazos mis datos. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Entonces, tomamos lo siguiente. Hacemos un ciclo que es para, por ejemplo, P que se encuentra entre 1 y P. Es decir, esto me hace un ciclo por todos los K que tengo acá. Voy a agregar otro ciclo más para K que se encuentra entre 1 y K, es decir, entre todas las partes de mis datos. Voy a reservar el fold o la parte, el fold K, con los datos que están en él.
Repito, tengo P posibilidades para el valor de K. Chuta. Déjeme pensar un poquitito. Lo que pasa es que se me está complicando la... A ver. ¿Qué tal? Si me permiten hacer lo siguiente, chicos, sí, disculpen. ¿Qué tal si en vez de K yo utilizo la variable lambda? ¿Se entendería o no? O sea, en vez de tener un problema con valores de K, voy a tener valores de lambda para no hacer la sumatoria por los K false, digamos, ¿no? Entonces, acá, por favor, lo que haría yo es lo siguiente, borraría esto y lo que hago es lo siguiente. Tengo distintos valores de lambda que yo quiero escribir. O sea, tengo lambda que pertenece a lambda 1 hasta lambda P. ¿Sí? Entonces, para no confundirlo con este K que es el K false, es las K partes en que estoy dividiendo mis datos. Mis valores lambda son mis valores de penalización, el valor que yo quiero encontrar. Recuerden que el coeficiente a mí ahora lo voy a llamar R lambda en vez de RK, ¿no? ¿Sí? Recuerden, K es como la variable o el parámetro de penalización. Para cada valor de lambda yo voy a tener un valor de penalización, un valor determinado de beta, para cada beta. Entonces, de nuevo, yo tengo distintos valores de P, disculpe, de lambda. Para P que se encuentra entre 1 y P, voy a hacer lo siguiente. Voy a ahora correr por todos por estas partes de mis datos. Voy a reservar el for K con los datos que hay en él, básicamente. Usamos ahora el valor de lambda P, para resolver mi problema. Para estimar, usando la fórmula por supuesto, para los beta, para estimar el beta reach lambda. Así, ¿está bien, no? ¿Sí o no? Ahora, con el modelo construido, una vez que yo estimo esto, una vez que yo estimo los coeficientes, yo puedo construir un modelo ahora. Entonces, lo que puedo hacer es que con el modelo construido, con estos coeficientes, estimo, básicamente lo que estimo es, hago el cálculo con los datos que me quedó en el K-false. En este K-false de acá están los datos testing, los datos que voy a testear, ¿no? Entonces, escribo los datos test para ese valor de K, que está aquí en este valor de K, va a ser igual a los X test K por el beta R lambda que estoy multiplicando. ¿Ok? No sé si me logro entender. Estos datos test es lo que yo había dejado reservado en uno de estos K. Pocas palabras, tomar los datos. Los dividí en K partes. Y cada parte la voy a dejar reservada afuera, no la voy a tomar. Y voy a quedarme con el resto de los datos para calcular qué cosa. Para calcular este coeficiente. Una vez que lo calcule, lo voy a probar con mis datos que dejé reservados, calculando el estimador. Este es el estimador, en principio. Después calculamos acá un criterio que es el que siempre se usa por lo general, que es calcular el SSR para el valor de K, que justamente es el valor real menos el valor estimado al cuadrado. Este es el valor que estimé con los coeficientes que calculé. Bien. Ahora después, eso lo repito, termino acá el ciclo por K, termino el coeficiente, digamos el ciclo por P, y después de esto me voy a quedar con el valor mínimo. Voy a elegir el que menos SSR me dio. Es decir, voy a elegir, disculpen, voy a elegir el coeficiente beta R lambda tal que obtenga el mínimo de los SSRK. ¿Se entendió o no esta forma? Es relativamente, y esto es lo que habitualmente uno hace en programación, salvo por un pequeñito detalle que eso no hay que sabérselo, R lo hace. ¿Sí? Entonces R ya tiene un comando que ya lo hemos usado, que se llama cp algo, que ahora lo vamos a emplear rápidamente. Y pasemos rápidamente a R para hacerlo. Ustedes tienen, por favor, tienen que entrar a este valor de acá. Sorry. Les muestro. Ok, sorry. Acá, donde dice semana 8, en el módulo dice ejercicio 8.1.
Se llama Rich Lasso Criterion CB, o sea, Cross Validation y criterios de información. Criterios de Cross Validation y de información. Aquí van a abrir esto, van a copiar lo que está acá, todo lo que está acá, y vamos a hacer rápidamente se ve como largo, pero ya lo hemos avanzado bastante en lo que queremos explicar. ¿Sí? Ok, cópienlo por favor, péguenlo a su R. Yo voy ahora a compartir. Perdón, esto es... No estoy seguro si es esto, a ver si debe ser este. ¿Están viendo R ahora o no? ¿El R Studio? ¿Sí? Ok. Bien, por favor. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a tomar un dataset de prueba que se llama MCARS. MTCARS se llama hasta acá. Entonces, básicamente, lo que vamos a predecir son las millas por galón en dependencia de las características del auto. Nuevamente, este es un dataset preparado para ver las distintas, distintas herramientas de predicción. Entonces, ¿dónde está ese dataset? Esta data la podemos cargar si tenemos cargado lo de arriba, digamos, ¿no? Primero, todos vamos a marcar 1, 2, 3, set 1, 2, 3, que es para que los resultados sean reproducibles, para que tengamos los mismos resultados todos, digamos, ¿no? En principio. ¿Ok? Como vamos a hacer un cross-validation en particular, se eligen los datos al azar. La partición la vamos a hacer al azar en 10 partes distintas. Por eso lo vamos a llamar 10 folds o 10 folds. 10, vamos a armar la data en 10 veces. Y esa forma se elige al azar y el azar puede ser distinto en su computador que en el mío. Entonces, tenemos que entrar con la librería GLMNet, que es la que contiene la regresión Rich y la regresión Lasso. Entonces, cargamos esa librería. ¿Ok? Carguemos deplir, que es para que sirve para limpiar la data. Y si no lo tiene, lo instalan. Este es el que nos va a permitir calcular la traza de la función, la traza de las matrices. O sea, como vamos a trabajar con los coeficientes, con los criterios de información, los criterios de información requieren calcular los grados de libertad y los grados de libertad se calculan a partir de la traza. ¿Ok? Entonces, con eso lo cargamos. Entonces, la data la podemos cargar. Vean si se carga la data MTCARS. ¿La cargaron? ¿Me siguen o no? ¿No han tenido problemas hasta ahora? ¿El SIG este ya lo hicieron? ¿Ya lo cargaron? Estupendo, buenísimo. Ok, entonces lo que hay que hacer simplemente vamos a separar nuestra data en la variable target i y en la matriz de predicción o predictoras, ¿no? Ok. Para que esto funcione bien, para que funcione bien sin ningún problema, siempre es bueno centrar la data. Disculpe la data, ¿qué significa centrarla? Restarle el valor medio a las variables i. Esto funciona muy bien si le restamos, y es algo que aconsejo hacer siempre, es que la variable target le resten el valor medio, y eso es lo que significa centrar la base. Entonces, acá vamos a seleccionar solamente MPG. Este deplit que estamos ocupando acá significa seleccionar solamente la variable target, que es millas por galón. ¿Ok? Millas por galón. Lo que hice acá adicionalmente es simplemente convertir esto como matriz, ¿no? La I es una matriz, ¿no? Pero es una matriz que está formada por el número de variables que hay. Aquí, ¿cuánto sería? Es una matriz de 32. Hay 32 observaciones. ¿Ok? ¿Está bien? 32 observaciones. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ok? ¿Sí o no? Bien, ahora vamos a generar las variables predictoras, que básicamente es seleccionar todos menos MPG y convertirlo a matriz. Eso es lo que sigue, esto es lo que hace este select. Entonces, dentro de X ya está la variable. Ahora, también hay que centrar la variable X, también hay que centrarla. Y eso lo vamos a hacer más adelante porque le vamos a pedir que haga una escala, haga un scale. Si yo parto escalando primero la Y, voy a trabajar con esta Y, pero después lo voy a hacer más adelante en la escala. Ahora lo que voy a hacer es tomar todos los lambdas que yo quiero probar. Voy a dar 100 lambdas que estén de 10 a la menos 3 hasta 10 a la 5, y voy a tener lambda. Recuerden que los lambda para mí son los K de que habíamos hablado todo el tiempo. Ese es el primer listado que yo quiero probar. Quiero encontrar de esa grilla o de esa secuencia de lambda, elegir cuál es el mejor.
el que me produce el mejor modelo. De 100 valores de lambda que le voy a pasar, ¿cuáles son mis 100, de esos 100, cuál es mi mejor modelo? Eso es lo que se entiende, ¿no? Ahora, el GLM tiene dos posibilidades, trabajar con lazo o trabajar con Rich. Y eso depende de si yo tomo alfa igual a 0 es Rich y alfa igual a 1 significa lazo. En un mismo modelo me sirve para los dos. Entonces, lo que voy a hacer, aquí viene el comando que le decía cross validation. Eso que le acabamos de escribir antes como los pasos de trabajo, es básicamente lo hace R y no tenemos que hacerlo nosotros. Como el esquema, el pseudocódigo que escribimos anteriormente, el comando que vamos a ocupar se llama CB, Cross Validation GLMNet. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a tomar la malla completa que había o la secuencia de lambda que quiero probar y va a ir probando uno por uno en el ciclo y lo va a hacer, va a dividir mi data 10 veces. Se va a quedar siempre con uno, lo va a probar, vuelve a hacerlo nuevamente hasta pasar por todos los datos. De hecho, va a elegir el mejor de esos que están ahí. ¿Se entiende, no? Lo que habíamos hecho el pseudocódigo. Ya, cargamos esta data y nos vamos rápidamente acá, ¿no? Segundo, lambda to try, porque yo no lo cargué. Ahora sí. Y ahora sí. ¿Ok? Ahora hacemos el plot de Rich y nos va a dar más o menos que en esta zona de por acá es donde está, en ese intervalo, aproximadamente el mejor valor de lambda. ¿Sí? Ya lo hizo ya con el cross validation. Fíjense que es muy rápido, en principio. Te puedo pedir que me dé el lambda mínimo. Es decir, el lambda que me produce el mejor valor posible. Y eso lo voy a almacenar en lambda CB. Es decir, si yo quiero saber cuál es el mejor lambda, tendría que escribir acá, y es el mejor lambda que encontró, el 2.9, debe estar por acá en esta zona de acá. El que me produce el menor es mean square error. Eso es lo que significa el mínimo. ¿Bien? O el SSR, básicamente sum square, qué sé yo, eso es lo que me produce ¿ok? ¿Está bien? Finalmente usamos, con ese lambda que acabamos de elegir, el lambda CB, vamos, y además estandarizamos, cuando hacemos el estandarizar igual a true, significa que esta X, que antes no habíamos estandarizado, ahora lo hacemos, que significa restarle los valores medios, dividirlo por la desviación estándar. Bien, la Y ya estaba centrada, tengo la Y centrada y la X ya está ahora estandarizada. Estoy ocupando nuevamente Rich y voy a ocupar el Rich, pero con el mejor lambda que me salió ¿de dónde? Del CB, del Cross Validation. ¿Entendió? Ok, con eso lo generamos y ahora generamos una predicción. El I hat es el I estimado usando Cross Validation. Bien, entonces usando el modelo aplicado sobre la data, voy a obtener la mejor predicción posible. Y con esto le voy a calcular el SSR, ¿sí? Que es básicamente el producto de este menos lo estimado por este menos lo estimado, pero transpuesta. Esa T delante es una transpuesta, ¿no? ¿Ok? Transpuesta. Hago esto y calculo, y ese es mi valor, el MPG predicho, digamos. Disculpen, el menor error que tengo, 0.85, en la predicción de los valores. ¿Se entendió, no? Entonces, ese es el método, básicamente el resumen de lo que uno hace, de lo que hace un data scientist, a usar cross validation. Creo que si uno no quiere ir un poco más allá, entonces partiríamos con los modelos usando lo que se llama los criterios de información, los que acabamos de ver, el criterio Akaike y el criterio Bayesian. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, primero, vamos a escalar directamente la X, que nos faltó hacer, escalamos, inicializamos los criterios, porque vamos ahora a calcular 100 veces los A y C y los BIC. Vamos a tener 100 valores y vamos a buscar cuál es el mínimo posible. Y eso nos va a ofrecer cuál es el lambda que teníamos que tomar por un criterio distinto, por el criterio de información. ¿Se entendió, no? Eso, se entiende el problema por lo menos, ¿no? Sí. Ok, entonces aquí está la inicialización, inicializamos BIC y ahora corremos por toda la secuencia de lambdas que tenemos y que nuevamente calcular el modelo, básicamente a partir de esto calculamos los coeficientes, hacemos el estimado es el X escalado multiplicado por beta por la derecha, a partir de acá ahora construimos nuestra matriz hat, esta es la matriz hat a la que le vamos a calcular la traza y eso sirve para calcular los grados de libertad. Y con esto multiplicamos por el logaritmo, qué sé yo, que es las fórmulas de los criterios. ¿Ok? Corramos los modelos entonces. Ahí está, ya lo hizo. Y ahora damos un plot de los criterios para saber cuál es el mínimo. Hay algo por acá, ¿no? El otro
Eso sería, tenemos el criterio Akaike y el criterio BIC y están, los dos mínimos están por acá, cerquitas, ¿no? Uno por acá y otro acá, ¿no? Esos valores. Ahora le pido que me diga cuál es el valor de lambda para el cual el mínimo del BIC, por ejemplo, ¿no? Y esa es la fórmula. Ustedes pueden hacer lo mismo también para calcular el mínimo, pero del AC, ¿no? Ahí está calculado y ahí tengo el valor de lambda. Entonces, si tengo el valor de lambda, lo voy a escribir acá. 13 puntos tanto. No sé cuánto me dio el otro, pero parece que este me da otro distinto, ¿no? ¿Sí? Se ve, ¿no? Ya, hago lo mismo, pero con el modelo Akaike. Lo estoy calculando. Algo que no hice bien, disculpen. El modelo Akaike. Modelo Akaike está acá. Y lambda, ahí que no lo encontré. Ah, perdió. Por favor, hay algo que no hice bien. Ah, chuta. Perdón. Voy a hacer esto mismo, pero no lo hice bien. Parece que no lo copié. Ah, me faltó este, ya. ¿Qué me falta acá? Escribir lo mismo. Voy a escribir acá modelo AIC, que no lo escribí. Ah, por favor, escriban esto que falta. ¿Okay? Que no había definido el modelo AIC. Okay. Ahí lo definí. ¿Por qué? Porque ahora estoy calculando para el mejor lambda encontrado por el modelo Akaike. Voy a encontrar, necesito haber definido esto y ahora sí va a funcionar. Voy a hacer la estimación y aquí tengo el valor. Uno puede ver este valor de alguna forma, que es el... Ya, y me da 0.84. ¿Cuánto me daba el otro? No lo sé. Deja ver cuánto nos daba el otro. El mejor modelo nos daba 0.85. ¿Sí? Quiere decir que este se acerca más al valor real. Al valor real se acerca más que este, 0.849. Está por ahí, 0.85. Quiere decir que cross validation en el método Akaike están dando resultados parecidos. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Bueno, básicamente el resto es hacer lo mismo. Básicamente necesito hacer ahora, puedo hacer lo mismo, pero fíjense una cosa para terminar. Me quedan 5 minutos para terminar. Puedo hacer lo mismo ahora con el modelo BIC, que no sé si lo tenía por acá. Aquí está el modelo BIC. ¿Dónde está? Which minus BIC, lambda, y acá. Puedo hacer lo mismo, calculo, suelvo. Y si esto lo saco para ver cuánto me da, nos va dando 0.841. Parece que este es mejor todavía. ¿Sí? Ya, finalmente. Puedo hacer, no finalmente, puedo hacer, ¿quiénes son los modelos? Va a ser el plot de los lambda que se vuelven cero, ¿no? ¿Sí? Ponemos las leyendas y vamos viendo que el valor rojo es el que se demora más en volverse cero, el valor azul que más se demora cero, y puedo calcular los coeficientes también de cada modelo si uno quiere. Pero como tengo poco tiempo, lo que quiero es ver lo siguiente. ¿Cómo funciona con Lazo, que no lo hemos hecho hasta ahora, solo con Rich? Bueno, con Lazo yo no puedo calcular directamente la matriz HAT, que es la matriz para poder calcular los grados de libertad. Por lo tanto, los modelos Akaike y los modelos BIC no los puedo calcular directamente. Entonces, ¿cuál es el único modelo que me queda disponible? El cross validation. Entonces, sí puedo hacer cross validation con el método Lazo, porque recuerden que en el método Lazo yo no tengo la fórmula para calcular digamos, la matriz HAT no la puedo calcular. Entonces, con el método Lazo puedo hacer lo siguiente, puedo calcularlo. La única diferencia está en que mi modelo ahora tiene esto, tiene un 1, y puedo simplemente usar el método CB para resolverlo. ¿Ok? Y si calculo por el método Lazo, acá a ver cuál es el error que nos da. 0.842. Están todos en el orden, ¿sí? Más o menos en ese rango. O sea, funciona cualquiera de ellos sirve, ¿no? La última parte sería como dibujar ahora los datos. Y bien que se anula, nuevamente el último que se anula es el azul, ¿no? El último que se anula es el rojo y los demás se van anulando, pero de a poquito, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces van viendo qué variables son las importantes. Pueden pedirle los coeficientes al modelo GNet que está almacenado, por ejemplo, en RES. Los resultados buscan los coeficientes dentro del modelo RES. Y eso sería por el día. ¿Está bien? ¿Le parece o no? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ok. Disculpen que que esto sea tan apurado. En realidad, ahora la próxima clase ya salimos de esto, ya dejamos las regresiones por un lado y entramos en otro tipo de, no sé si llamarle regresión, también se llama regresión logística, pero es un método de clasificación en vez de un método de regresión como este, un método de regresión lineal. Entonces, eso es.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿No? No, Ya. yo no, por lo menos. Bien, estupendo. Buenísimo entonces. Son buenos estudiantes ustedes, no hay problema. Se entiende bien. Ok, chicos. Lo dejamos acá entonces. Muchas gracias. Chao, chao. Vale, gracias, profe. Chao, Carlos. Chao.